Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Hisense U6H, el cual es un modelo de este 2022 y en este caso tiene el sistema operativo Fire TV. Es un modelo importado desde Estados Unidos. Pero debo decirles desde ya que vino con un problema o un gran defecto de fábrica y por lo cual lo voy a devolver. Sin embargo, de todas formas quiero que observen este unboxing y esta review para que puedan percibir las cosas buenas que tiene en cuanto a colores y en el apartado gaming. Pero les adelanto que el problema garrafal que tiene es en cuanto al rendimiento en escenas oscuras, porque muestra un efecto de nubosidad de un color púrpura que es muy notorio y muy molesto, por lo cual no lo voy a comparar con otros televisores, simplemente hago esta review y este unboxing y pienso devolverlo. Y quiero que tengan presente que si bien esto me pasó a mí, no quiere decir que a ustedes les vaya a pasar. Puede pasar en cualquier modelo que venga con un defecto de fábrica, sea cual sea la marca y sea cual sea la gama de ese modelo. Pues bien, en la caja van a encontrar por supuesto las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, dos por cada una de ellas. También encuentran el manual de usuario, también por supuesto la tarjeta de garantía. Y también por supuesto van a encontrar el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior lateral del televisor. En cuanto al control remoto, que por supuesto también viene dentro de la caja, puedo decirles que su diseño me gustó, es pequeñito, tiene poquitas teclas, una buena ubicación de ellas y también tiene por supuesto teclas de acceso directo para algunas aplicaciones y se carga por medio de dos baterías desechables AAA. En cuanto a las entradas, en la parte posterior tiene una para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 milímetros para auriculares y en la parte posterior lateral tiene un puerto USB 2.0, un puerto de 3,5 milímetros para conectar un conversor de entradas compuestas, también un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado. La instalación de las bases laterales es muy fácil, en ninguna de ellas tiene ni lado A ni lado B, simplemente cualquiera de ellas va en cualquiera de estos lados de la parte baja del televisor, los acomodan de esta manera y simplemente proceden a colocar los tornillos y apretarlos muy bien. Así luce visto desde su parte baja. El grosor máximo aproximado de este televisor sin contar las bases es de 7,8 centímetros. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es en horizontal de 30 centímetros y en vertical de 20 centímetros. Y la distancia entre bases aproximada para este tamaño de 50 pulgadas es de 70,1 centímetros. La pantalla vino con estos protectores verticales en sus laterales y también con dos cintas protectoras en sus horizontales. No vino con un plástico que cubra toda la pantalla. Tal vez sus unidades puedan venir con uno, pero en este caso simplemente vino con lo que les muestro. Y así luce visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad está bien, como pueden notar, y recuerden que el grosor máximo aproximado de este tamaño de 50 pulgadas sin contar las bases es de 7,8 centímetros. Y en cuanto al primer encendido, simplemente debo decirles que fue muy tedioso, muy demorado, casi 15 minutos, lo cual es un tiempo muy pero muy considerable. Y esto probablemente fue porque estuvo descargando e instalando actualización de software y tal vez también de aplicaciones. Se reinició prácticamente 3 veces, con lo cual fue muy demorado. En caso de que les llegue a pasar, simplemente deben tener una paciencia increíblemente grande. Y por supuesto el televisor reconoce red Wi-Fi de 5 GHz. Pues bien, esta es la interfaz del sistema operativo Fire TV. Para quien no lo conocía, yo la verdad es que tampoco lo conocía, es la primera vez que tengo experiencia con este sistema operativo. A mí en cuanto a diseño y fluidez no me disgustó, de hecho me gustó y me parece que tiene una muy buena fluidez a la hora de navegar, de cargar aplicaciones, de cargar videos. Lo malo es que por lo menos hay incompatibilidad con algunas aplicaciones, por ejemplo HBO Max, también DirecTV Go, también Claro Video, que no es posible abrirlas porque es una versión de Estados Unidos. El televisor es por supuesto compatible con esta función conocida como compartir pantalla o screen mirroring.
Y también tiene un navegador de internet que realmente no me disgustó, está bien, simplemente que no es lo mejor que he probado hasta ahora, pero por lo menos responde bien, es muy fluido y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, sino que obviamente en muchas de ellas va a aparecer publicidad, pero esa publicidad por lo menos no es tan invasiva. Ahora bien, para su review en cuanto a calidad gráfica, quiero empezar por todo lo bueno, bonito y agradable que tiene este televisor. Por supuesto es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Para esto les muestro los resultados con contenido desde la aplicación Disney Plus, que abre muy bien, funciona muy bien. Estos son los modos de imagen con los que cuenta activando la tecnología Dolby Vision, aunque cabe resaltar que la tecnología Dolby Vision como tal solamente se activa de forma automática cuando el televisor reconoce que el contenido es compatible o tiene esa tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Y pues sí, los colores son muy bonitos, la cantidad de brillo es un poco inferior en comparación a tamaños más grandes, pero realmente no está para nada mal, puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas, una buena y bonita representación de colores. Cabe mencionar además que ese televisor cuenta con la tecnología de color Quantum Dots. También es importante mencionar que su trabajo de escalado de imagen no está para nada mal, simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, es decir que si quieren buenos resultados, el contenido debe tener por lo menos 1080p en cuanto a resolución, porque si tiene una cantidad de resolución más baja, simplemente se van a notar partes levemente pixeladas, lo cual ya saben que es normal. Y por supuesto, a partir de 1440p, el trabajo sí se va a asemejar mucho a un 4K nativo y por supuesto, este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. El otro aspecto que deben tener presente es que por el hecho de tener panel VA, sus ángulos de visión no son buenos, con lo cual los colores sí o sí van a perder volumen cuando su pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, pero recuerden que también es algo normal, con lo cual no es la mejor opción para, por ejemplo, ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. También me parece relevante mencionar que su uniformidad de colores grises no está para nada mal, de hecho me parece que está muy bien para ser un televisor de gama media baja, si bien se puede percibir algo de efecto de pantalla sucia con este fondo gris y las esquinas de la pantalla con un leve sombreado. Lo bueno es que por lo menos al ver contenido con más color, como por ejemplo deportes, partidos de fútbol o jugar videojuegos de deportes, tanto el efecto de pantalla sucia como las esquinas sombreadas pueden pasar prácticamente desapercibidas la gran mayoría del tiempo o casi siempre. También cabe mencionar que su manejo de los reflejos es por lo menos decente con focos de luz, pero no lo es tanto con reflejos de luz natural, aún así tiene un rendimiento muy decente en esta área. Ahora bien, para quien se lo preguntaba, el manejo del movimiento en este Hisense no ha sido mejorado en comparación al U6G del año pasado. Todavía sigue teniendo problemas de efecto judder o vibración en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos. No tiene ningún parámetro que le ayude a suavizar la imagen. Para algunas personas esto puede ser relevante y quizá preocupante porque el efecto de vibración sí que se puede percibir en algunas escenas y puede ser molesto, pero para los que son cinéfilos están acostumbrados a ello porque precisamente esto evita que hayan artefactos, entonces aquí la verdad también es cuestión de gustos. Pero por ejemplo el U7H sí tiene tecnologías que le ayudan a suavizar la imagen en caso de que así lo quieran. También quiero decirles que su rendimiento en cuanto al sistema de sonido me pareció que es muy bueno, mucho mejor en comparación a otros televisores de otras marcas también de 50 pulgadas y que es probable que un tamaño más grande de este Hisense U6H tenga un rendimiento en cuanto a sonido tal vez un poco más envolvente. Aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de este aspecto.
Ahora bien, antes de hablar del apartado gaming, quiero mostrarles el error o el defecto de fábrica con el que vino esta unidad, que es increíblemente notorio y molesto, un efecto de nubosidad de color púrpura. Si bien la cámara con la que grabo puede exagerar un poco la intensidad de ese efecto, créanme que en la vida real es muy notorio y muy molesto, principalmente con contenido que tiene alto rango dinámico, y es por supuesto más perceptible cuando el ángulo de visión es más amplio, pero de frente también es muy notorio y muy molesto, tanto en alto rango dinámico como también en rango dinámico estándar. Es verdad que en rango dinámico estándar la intensidad de ese efecto baja un poco, pero sigue luciendo con una tonalidad púrpura y es muy distractor, y realmente ese tipo de contenido como La Casa del Dragón, Game of Thrones, otro tipo de series o películas que tienen alto rango dinámico, ver ese contenido con este efecto es muy molesto. Por tal razón, obviamente voy a devolver ese televisor y no vale la pena conservarlo ni tampoco compararlo con otros televisores. Entonces me va a tocar esperar a que el U6H se digne a llegar a mi país de forma legal, por así decirlo. Pero bueno, por lo menos puedo decirles que de acuerdo a ratings.com, cuya unidad que ellos analizaron pues les salió bien sin problemas, la uniformidad de colores negros de este televisor debería ser muy buena porque tiene tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. Su relación de contraste nativa y con el local dimming está muy bien, por lo menos en la unidad que ellos analizaron, pero en esta unidad pues obviamente es casi imposible tomar esas medidas con ese efecto de nubosidad de color púrpura. En cuanto al apartado gaming, estas pruebas las realizo con una Xbox Series X. Para poder que se active la tecnología de frecuencia de actualización variable, deben irse acá a configuración avanzada, ir hasta abajo en modo HDMI y colocarlo en modo HDMI 2.0 porque a veces de fábrica viene en 1.4. Con esto entonces le dan atrás, vuelven adelante y ya se activa la frecuencia de actualización variable. Este televisor es compatible con FreeSync, pero al parecer no es compatible con G-Sync. Y tampoco, por lo menos con esta consola, reconoce el 1440p como resolución nativa. Y lo que hice fue reiniciar la consola y volver a hacer la prueba a ver si de pronto reconocía ya el 1440p, pero no, simplemente no lo reconoce por alguna razón, pero sí sigue manteniendo la frecuencia de actualización variable y también la tecnología Dolby Vision para gaming. Obviamente el televisor no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución. En cuanto a tiempos de input lag, realmente me parece que ese televisor muestra buenos resultados. Pueden ser más que suficientes aún para gamers que sean algo exigentes, o por lo menos desde mi punto de vista están más que bien. Tiene entonces buenos tiempos de retraso de entrada. Su rendimiento en cuanto a calidad gráfica, colores, manejo del movimiento, fluidez en este apartado gaming, la verdad es que me gustó mucho, no tengo quejas al respecto, no experimenté efecto ghosting. El único problema es que el defecto de fábrica que les acabo de mostrar unos segundos atrás, pues todavía se puede percibir con videojuegos que tienen partes levemente oscuras, como por ejemplo esta escena de este GR5 u otro tipo de videojuegos con más partes oscuras. Y recuerden que la intensidad de ese efecto de nubosidad púrpura se nota en esta unidad, tanto si el contenido tiene rango dinámico estándar y mucho más cuando tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Entonces recuerden que voy a devolver esta unidad por ese defecto de fábrica y que por tal razón no la voy a comparar con otros televisores. De todas formas, quería que vieran esto en caso de que a ustedes les pase. Ya saben que ese efecto no es algo normal y que es un defecto de fábrica. Ya para terminar, debo decirles que me hacía mucha ilusión poderme quedar con él, pero obviamente con este defecto de fábrica eso sería algo tonto y por tal razón lo voy a devolver. No lo voy a comparar con otros televisores, es una lástima. Vamos a ver si de pronto aquí a Colombia llega de forma legal.
Pero como tal, si no hubiera llegado con ese defecto de fábrica, el televisor en cuanto a escenas oscuras esperaba que rindiera muy bien, por lo mencionado en cuanto a que tiene Full Array con atenuación local como tecnología de retroiluminación, porque en cuanto a colores me parece que mostraba muy buenos resultados, cantidad de brillo más que suficiente, un sistema de sonido más que bueno para ser un televisor de gama media-baja, y que su punto realmente flojo sería el manejo del movimiento cuando ven contenido a través, por ejemplo, de aplicaciones de streaming o al conectar un decodificador de señal digital a un puerto HDMI, que si bien no es el mejor, tampoco es que sea terrible, y que sus ángulos de visión pues obviamente no son buenos por tener panel VA. Pero si a usted le llega esta unidad en perfectas condiciones, consérvenla porque pues por lo menos en teoría en escenas oscuras rendiría muy bien. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de este televisor, dejando de lado ese defecto de fábrica con el que vino esta unidad. ¿Lo comprarían sí o no y por qué? Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.